¿Qué tal? Buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga con el gran maestro Juan Villoro. ¿Cómo está, mi querido señor? Muy contento de estar contigo, Raúl. No, es verdaderamente un placer. Yo tengo que empezar por una pregunta muy peculiar, maestro. Si algo me llama la atención es a quién le va un ser humano en el fútbol. ¿Cómo puede haber gente que le iba a la Unión de Curtidores? ¿Sí? Y de repente escucho nombres que, a pesar el equipo de ahora, yo siempre recordaré con nostalgia lo que era y representó para México ese equipo, el Necaxa. ¿Desde qué momento le fuiste al Necaxa para empezar con una plática sobre tu vida y tu persona? Fíjate que eso me parece muy intrigante porque decidir cuál es tu equipo es decidir cómo vas a pasar el resto de tu vida. Yo creo que se puede cambiar de todo en la vida, de orientación política, de concepciones religiosas, de pareja, incluso de sexo, pero cambiar de equipo es como negar tu infancia, es decir, yo ya no soy ese niño. ¿Y por qué te aficionas a un equipo? Las razones son variadísimas. De pronto puede ser un tío de la familia que te llevaba al estadio, un padre obsesivo al que le gustaba cierto equipo, una razón textil. Te gustaban los colores de una camiseta, la pasión por un jugador que era el ídolo del momento. Hay muchas razones. La mía fue la siguiente. Mis padres se divorciaron, nos cambiamos de colonia. Yo estaba en un colegio que no me gustaba nada, que era el colegio alemán, donde estaba en el grupo de los alemanes. Nunca me identifiqué con esa escuela. Me sentía totalmente desubicado. Y de pronto en el nuevo barrio encontré un grupo de amigos que me acogieron. En aquella época se podía jugar sin problemas en la calle, jugábamos coladeritas, etcétera, y estos amigos eran necaxistas. Entonces yo me hice del Necaxa para ser de mi barrio, para pertenecer a algo. Para ser incluido, maestro. Exacto, me sentía desubicado en mi familia, en mi escuela, en cualquier lugar. Y ellos me arroparon como necaxistas. La gran paradoja es que yo me volví necaxista para ser de mi barrio, y hoy en día el Necaxa juega en Aguascalientes, que está muy lejos de ahí. Nos han quitado la naturaleza. El Atlante me lo mandaron a quién sabe dónde, a Cancún. A Cancún eran los potros de hierro, y entonces luego les decían los caballitos de mar. Quisiera decir algo que encontré en uno de tus libros que a mí me conmovió de sobremanera. 1966, El pájaro madrugador, que todos esperamos. Ahora la juventud ya ni se acuerda y no sabe qué es el pájaro madrugador, pero era el primer intento de conexión mundial. Sí, claro. Y ¿sabes qué me conmovió? Fue que estando en Zúrich, en el museo de la FIFA, había una gran pantalla y esa pantalla tenía un pequeño documental que era como un loop. Y ese loop empezaba con la corrida de Bobby Charlton echando un tiro y el cuate Calderón volando y nos metieron el primer gol. Inolvidable, maestro. ¿A dónde voy? ¿Qué diferencia encuentras entre este pájaro madrugador y la manera en que aprecia los recuerdos y el fútbol, maestro? Y nuestra vida, porque se ha cambiado nuestra sociedad, ¿no? No, ha cambiado mucho. Yo ya tengo edad suficiente para recordar incluso mundiales que solo se transmitían en directo por radio. Y el cerebro es una productora maravillosa de imágenes. Entonces, yo recuerdo perfectamente los partidos del Mundial de Chile por las narraciones de radio y la forma en que los construí. Y luego vino, como tú dices, ese satélite, el pájaro madrugador, que nos permitió ver el Mundial de Inglaterra 4 años después, en 1966. En fin, todos estos cambios han hecho que percibamos distinto el fútbol y, por supuesto, forma parte de la conversación pública. ¿Cómo veías los partidos entonces? Era un ritual, maestro. Había dos rituales. No sé si a ti te pasaba, ver las peleas de box los sábados y el fútbol de los domingos narrado por Fernando Marcos, que ese hombre para mí fue un hombre lleno de apotegmas y de frases que decía por ahí, ¿no? Sí, y complementado por Ángel Fernández, que era el gran reinventor de la cancha, porque él convertía de manera apasionada el partido más aburrido en la guerra de Troya, ¿no? Tenían una relación muy tensa los dos, no se caían nada bien, pero eso también... No me digas, maestro, sí. Eso no se veía. Quiere decir que eran profesionales. Eran profesionales, pero tenían un pique que hacía que uno le ponía un torito al otro y eso le ponía sabor al caldo en esas narraciones de aquella época. Hay algo que yo quisiera preguntar, y no sé si fue cierto, pero creo que, bueno, tú trabajaste como agregado cultural en Berlín, en la parte
oriental misteriosa sí. de Alemania, donde todo supuestamente era la Stasi, esto. Y recuerdo que tú narrabas, y no sé en qué, cómo pasaste unos papeles en la cajuela de tu carro por el muro de Berlín. ¿Y ese riesgo por qué te lo jugaste? Mira, fue quizá el único riesgo que hice. Yo tengo mi propia acta en los papeles de la Stasi porque todos los que éramos extranjeros y diplomáticos éramos investigados. Eso es un honor, y maestro. seguidos, por supuesto. Pasaste a la historia. Pero ahí no descubrieron lo que hice. Mira, en alguna ocasión amigos me pidieron cosas caprichosas que trasladáramos, no sé, a productos que necesitaban de Occidente y yo nunca quise. Pero la iglesia evangélica se convirtió en Alemania Oriental en un refugio muy importante de la discusión pública y era un espacio de libertad. Y entonces ellos tenían documentos para trasladar a Alemania Occidental y yo me ofrecí como intermediario. Me parece importante porque era ese momento de lucha por la democracia. No pensaba yo que fuera a caer tan pronto el muro de Berlín, pero vino Gorbachev, la Glasnost, todo esto, y afortunadamente 5 años después de mi salida, es decir, en 1989 cayó el muro. 90, sí, en 89 cae el muro. Exacto. No porque yo pasé estos papeles, pero formaba parte de lo que hacíamos distintos ciudadanos para ayudar a que hubiera una libre discusión de las ideas. El concepto de libertad para tu generación, para mi generación, era totalmente distinto al concepto de libertad actual. Por eso pienso que tal manejo de la libertad está a veces ya evitando la convivencia, porque hay muchas libertades que chocan. Y que de repente hay cosas que ya no podemos decir, que ya no podemos expresar. No hemos manipulado demasiado la palabra libertad en su naturaleza. Bueno, yo creo que hay una regresión. Generalmente se piensa que cada sociedad va a ser más progresista que la anterior. Es decir, que vas adquiriendo derechos y al hacerlo vas a tener tú un campo de expresión mucho más fecundo que el que tenían las generaciones anteriores. Lo que pasa es lo siguiente, que la suma de derechos que se van adquiriendo puede causar un cortocircuito. Claro. Es decir, todo mundo tiene ciertos derechos, pero entonces unos se oponen a otro. Y lo que ha pasado ahora con el mundo políticamente correcto y la cultura de la cancelación es que en aras de proteger a ciertos sectores de la población y ciertas sensibilidades, se está ejerciendo lo que antes se llamaba simple y sencillamente censura. Porque el arte es la representación de las posibilidades humanas. No quiere decir que el arte sea un método de autoayuda para comportarte como los personajes. Simple y sencillamente estás exponiendo circunstancias de la condición humana. Entonces, lo que se está haciendo ahora, por ejemplo, reescribiendo los libros de Roald Dahl, un maravilloso autor de libros para niños, pero que es muy escatológico, muy políticamente incorrecto, me parece equivocado. Escritores como Jorge Ibargüengoitia, uno de los mejores columnistas que ha tenido México, él no dejaba títere con cabeza. Él se burlaba de todo mundo, sobre todo de sí mismo. Hoy en día difícilmente publicarían sus crónicas. Hemos perdido capacidad de entender que la representación de lo real no es una pedagogía para que tú te comportes de diversa manera, de cierta manera, sino es simple y sencillamente un espejo de lo que puede ser el ser humano. Y si no nos entendemos a nosotros, no podemos cambiar. La primera forma de superar el dolor es poder representarlo. Y algo que es enormemente doloroso para mí es no quiero llamarle ausencia, el mal concepto de profundidad. Nos hemos vuelto muy superficiales. Ahora en una red social alguien decide rebatir a Cicerón en 200 caracteres, maestro, y ¡pum!, sale aquello. Eso a ti como escritor, ¿no has tenido que modificar cosas? ¿No has tenido que acercarte de otra manera? Yo creo que por el contrario, la literatura debe ser una reserva del pensamiento complejo, de la contradicción, de la ambigüedad, de los matices que no aparecen en la conversación digital, que inevitablemente se deja llevar
por condiciones binarias. O estás a favor y das un like, o estás en contra y te sumas a un linchamiento. Pero parecería que en medio no hay nada. Es decir, que no recapacitas, que no hay enmienda, que no hay un arrepentimiento. Y todas estas experiencias siguen formando parte del repertorio humano, pero no tienen la misma visibilidad en las redes de las que tienen la condena, el exabrupto, la irritación, etcétera. Hay una sobreexposición de esto por una razón psicológica que tú, que eres psicólogo, entiendes muy bien, y es que ciertas reacciones humanas requieren una expresión hacia afuera. La indignación, por ejemplo, algo te vulnera, te indigna, y entonces tú tienes que expresarte. Pero en cambio, la recapacitación es un movimiento psicológico hacia adentro. Tú te pones de acuerdo contigo mismo y cambias de opinión. Y entonces no necesitas publicar esto y decir, ya entendí, ahora estoy matizando mi opinión. Eso queda en ti. Entonces hay una sobreexposición de la irritación y en cambio otro tipo de experiencias humanas que siguen ocurriendo suceden exclusivamente en privado. ¿Y tu acercamiento a la docencia, Juan, que ha sido una palabra importantísima en tu familia? Sí, yo primero no quería ser profesor porque mi padre era profesor todo el tiempo. Él, más que padre, era un maestro. Era un maestro. En las sobremesas te podía dar una clase sobre cualquier cosa y no quería hablar de temas que no fueran, digamos, procesables académicamente. Y entonces yo dije, no, ese no es mi mundo. Estudié la carrera de sociología, me gustó mucho hacerlo, tuve magníficos profesores, pero dije, salgo de aquí y no vuelvo a las aulas. Y sin embargo, la literatura me llevó también a la pasión de tratar de comunicarla. Hay autores que se conforman con leer libros que les gustan y otros autores sentimos la necesidad de transmitir nuestras pasiones. Y a mí me ha gustado hacerlo por escrito, pero también en conferencias, en cursos, y afortunadamente, a pesar de que no tengo una formación académica rigurosa o formal, he podido dar clases en distintos lugares. Y lo más interesante, creo que de alguna manera la pérdida de rigor de algunos sistemas de estudio, no de los estudiantes, sino de los sistemas de estudio, se ve balanceada por la grandeza del maestro que tiene que traducir ese programa. ¿Sí? Y en ese sentido yo sigo creyendo profundamente en que, como decía Goethe, si no entiendes la palabra, que por lo menos el sonido te conmueva, que yo creo que es fundamental. Dime una palabra que para ti haya sido algo que te conmovió y te sigue conmoviendo en la vida. Bueno, hay muchísimas, pero la palabra que me parece así un talismán es esperanza. Esperanza porque es un nombre de mujer, porque pienso que es algo que significa no un deseo, no un anhelo, sino una obligación humana. Yo creo que realmente uno debe tener esperanza por una obligación ética, aunque no haya motivos objetivos para tenerla. Cuando decimos la frase lo último que queda es la esperanza, es una frase cierta, porque sí, es claro, la obligación. No es una frase romántica. La obligación del ser humano es creer en algo diferente, en algo mejor. Maestro, mil gracias por el tiempo, por tus palabras y por esta conversación, que estoy seguro que va a enriquecer muchísimo a las personas que nos están viendo. Es un placer, mi querido maestro, y solamente quiero cerrar con una frase: lo significativo viene de los demás. No hay nada más importante para un país que crecer hacia adentro. Crecer hacia adentro significa emitir sonidos, que son palabras, y entender y escuchar lo que los demás necesitan escuchar de nosotros. Maestro, mil gracias y nos veremos aquí el próximo sábado en este espacio de conversación. Gracias al maestro Juan Villoro.